Imagina que estás en el mejor momento de tu vida. Conduces para uno de los equipos más prestigiosos de la Fórmula 1 y todo es felicidad junto al amor de tu vida. Todo parece perfecto, tanto dentro de la pista como fuera de ella, hasta que de la nada aparece un adolescente para arrebatarte todo lo que amas y por lo que has luchado toda tu vida. Te quita tu puesto en el equipo y en su primera carrera consigue algo que tú nunca lograste, una victoria. Max Verstappen, you are a race winner. Fantastic. What a great debut. De repente, tu mundo tanto personal como profesional comienza a desmoronarse. El golpe es devastador, pero aún así encuentras un nuevo motivo de esperanza cuando, junto a la mujer que amas, celebras el nacimiento de tu primera hija. Sientes que es el inicio de una nueva etapa hasta que el destino decide golpearte aún más fuerte. Tu relación llega a su fin y, como si no fuera suficiente, el mismo adolescente que tomó tu lugar en la Fórmula 1 comienza una relación con tu exnovia, formando una familia con ella y con tu hija. Si te dijera que esto es la trama de una película, podrías pensar que es demasiado cruel y dramático como para ser real. Pero esto fue exactamente lo que vivió Daniil Kvyat y eso fue solo el inicio. Lo que ocurrió después terminó de destrozarlo por completo y su historia terminó de la peor manera posible. Y créeme, el infierno por el que pasó fue mucho peor de lo que suena. Así que comencemos desde el inicio. Desde el karting, Daniil Kvyat demostró que no era un piloto cualquiera, su talento era evidente. Ganó títulos, dominó campeonatos y rápidamente se convirtió en la mayor promesa del automovilismo ruso. No tardó en llamar la atención de dos gigantes, Lukoil, una petrolera con dinero suficiente para financiar su camino, y Red Bull Racing, el programa de jóvenes pilotos más prestigioso del mundo. Por aquel entonces, Red Bull estaba en plena expansión, buscando a su próxima gran estrella, pero Kvyat no era el único en la mira. Hello, my name is Carlos Sainz Jr. I'm 15 years old. I'm from Madrid and my sport is Formula Racing. A su lado estaba Carlos Sainz Jr., otro talento con grandes aspiraciones. Red Bull quería saber quién tenía el potencial para llegar a la cima, así que los pusieron a prueba en un monoplaza. La respuesta fue clara, los dos eran demasiado buenos como para dejarlos escapar. Así, Kvyat y Sainz se convirtieron en los nuevos proyectos de Red Bull, pero entrar al programa era solo el primer paso. Lo difícil vendría después. Kvyat había demostrado ser una fuerza imparable en el karting, pero ahora enfrentaba su primer gran desafío, los monoplazas de competición. En 2010 debutó en la Fórmula BMW, una categoría donde muchos futuros pilotos de Fórmula 1 dieron sus primeros pasos, pero el cambio no fue sencillo. Pasar de un kart a un auto con más potencia y aerodinámica es un salto enorme. Sin embargo, Kvyat se adaptó más rápido de lo esperado, ya que no solo sumó podios, sino también logró victorias. Pero no se detuvo ahí. Ese mismo año también compitió en la Fórmula Renault. No había tiempo que perder y Kvyat estaba dispuesto a acelerar su camino a la cima como sea. En 2012, todo ese esfuerzo dio frutos. Se coronó campeón de la Fórmula Renault 2.0 Alpes, su primer gran título en monoplazas. Pero este no fue un título cualquiera. Ganó 7 de las 14 carreras, dominó la temporada y dejó claro que estaba listo para algo mucho más grande. En 2013, Kvyat tenía una sola misión, demostrar que estaba listo para la Fórmula 1. Y la oportunidad llegó en la GP3, la categoría que servía como trampolín directo a la máxima categoría. Era su momento, no podía fallar y no lo hizo. Con 3 victorias, 5 podios y una remontada espectacular en la clasificación, se llevó el título en su temporada de debut. Kvyat ya no era solo una promesa, estaba listo para la Fórmula 1. El ascenso de Kvyat fue imposible de ignorar. Red Bull tenía su nueva joya. A finales de 2013, Mark Webber anunció su retiro. It's farewell, Mark Webber, and thanks for the memories as he comes home to take second place. Ese movimiento desató un efecto dominó dentro del equipo. Daniel Ricciardo ocupó su lugar en Red Bull y dejó un asiento vacío en Toro Rosso. En ese momento, Helmut Marko tuvo que tomar una decisión. Los candidatos eran muchos. Había pilotos con más experiencia, con muchas más horas en monoplazas de alto nivel, pero Marko tenía la decisión clara. Eligió a Daniil Kvyat, una apuesta muy arriesgada.
Con solo 19 años, la oportunidad que había esperado durante toda su vida por fin llegó, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Porque esto no era solo un asiento en Toro Rosso. Para cualquier piloto del programa de Red Bull, Toro Rosso era un filtro, un campo de pruebas. O demostrabas que eras un futuro campeón o desaparecías. Así, con 19 años, 10 meses y 18 días, Kvyat debutó en el Gran Premio de Australia de 2014 y se convirtió en el segundo piloto ruso en la historia de la Fórmula 1. Danny Kvyat, two former GP3 champions racing now in Formula 1. Todo apuntaba a que su futuro iba a ser brillante, o al menos eso creían todos en ese momento. Y ese día, su temporada no pudo haber empezado mejor. En Melbourne, Kvyat no se dejó intimidar, clasificó octavo y terminó noveno justo detrás de su compañero de equipo. The Toro Rossos and with Bottas and the Williams, Vernon Fiat, the two Toro Rossos scoring. No solo fue un debut sólido, fue histórico. Con ese resultado, se convirtió en el piloto más joven de la historia en puntuar en una carrera de Fórmula 1, superando el récord de Sebastian Vettel. El mismo hombre que, años después, protagonizaría uno de los momentos más icónicos de la carrera de Kvyat. Pero el piloto ruso no se conformó con eso. En las siguientes carreras, siguió sumando puntos en Malasia, China, Reino Unido y Bélgica. Su ritmo era sólido, su agresividad llamaba la atención y su popularidad crecía cada fin de semana. Pero lo más importante no eran los puntos. Lo más importante era su comparación con su compañero de equipo. Vernet ya llevaba 3 temporadas en Toro Rosso, pero nunca había tenido un momento realmente impactante. Mientras que Kvyat en su primer año ya estaba igualando su rendimiento. Situación que Red Bull observaba de cerca. Todo parecía bajo control, su camino estaba trazado. 2 años en Toro Rosso, ganar experiencia, consolidarse y luego subir a Red Bull. Era un plan perfecto, hasta que, de un momento a otro, todo cambió. Nadie lo vio venir. Después de conseguir 4 títulos mundiales, Sebastian Vettel decidió irse de Red Bull. It took us all by surprise this morning with the announcement you're leaving Red Bull. How difficult a decision was that to make? Well, you can imagine, obviously, a very tough one. It's not, that I'm unhappy. I obviously enjoyed every, race I had there, and we had an incredible run. Oficialmente dijo que necesitaba un nuevo desafío, pero la historia real era otra. Red Bull estaba en crisis con la llegada de la era híbrida. Ya no dominaban y Ferrari era su mejor opción para volver a pelear por títulos. Todo pasó tan rápido que Red Bull no tuvo tiempo para reaccionar. Marco y Horner necesitaban un reemplazo inmediatamente. Y así, sin previo aviso, I am Daniel. De la noche a la mañana, Daniil Kvyat pasó de Toro Rosso a Red Bull. Un salto enorme. Hasta ese momento, solo Vettel había sido promovido tan rápido. Eso demostraba la confianza que tenían en el ruso, pero también significaba algo más. No iba a tener margen de error. Desde el primer día iba a estar bajo presión absoluta y las preguntas eran inevitables. ¿Podría manejar la presión? ¿Se mantendría al nivel de Ricciardo? Todos querían respuestas y no tardarían en obtenerlas. Pero antes de tener las respuestas, suscríbete. El inicio de la temporada fue una pesadilla para Red Bull. El auto era un desastre. El motor Renault no tenía potencia y fallaba constantemente. En Melbourne, Kvyat ni siquiera logró arrancar. La temporada no podía haber empezado peor. Después de ese golpe inicial, Kvyat y Ricciardo intentaron salvar lo insalvable. Sumaron puntos con consistencia, pero Red Bull estaba muy lejos de Mercedes, Ferrari e incluso de Williams. Sí, Williams. En ese contexto, cualquier buen resultado se celebraba como una victoria. Mónaco fue el primer respiro. Kvyat terminó cuarto, su mejor resultado hasta ese momento, y su compañero de equipo quedó justo detrás en quinto lugar. Ricciardo fifth, Kvyat a career best finish of fourth. Pero incluso en sus mejores días, Red Bull estaba muy lejos de pelear por victorias. Pasaron de ser campeones indiscutidos a un equipo que, con suerte, competía por el podio. Y en Hungría, por primera vez en toda la temporada, Red Bull tuvo una oportunidad real.
Mercedes perdió terreno, los incidentes no paraban y la carrera se convirtió en un caos absoluto. En medio de toda la locura, el piloto ruso se mantuvo firme. Con solo 21 años y 91 días, Kvyat hizo historia como el segundo piloto más joven en conseguir un podio en la Fórmula 1. For Danny Kvyat, a first ever podium in Formula One. For Daniel Ricciardo, it's third place as Red Bull put two cars on the podium for the first time in 2015. Aunque poco después, ese récord sería superado por el adolescente que terminaría arruinando su carrera y su vida. Sin embargo, en ese momento, todo indicaba que Kvyat podía ser el próximo Sebastian Vettel. Pero la realidad era muy distinta. El podio en Hungría fue un impulso de confianza, pero no cambió nada. Red Bull seguía sin ser competitivo y la segunda mitad de la temporada fue igual de frustrante. 2015 terminó siendo un año para el olvido, y a pesar de haber sido el mejor del equipo en puntos, Kvyat es recordado por dos brutales accidentes. El primero en Suzuka. He got on the grass on the way in. Complete driver error. Y el segundo en Austin. Yeah, he took too much curb on the apex. Pero dejando esos incidentes de lado, 2015 no fue un mal año para el ruso. Tomando en cuenta lo desastroso que era el auto, su rendimiento fue bastante sólido. Terminó séptimo en el campeonato e incluso superó a Ricciardo por 3 puntos. Kvyat hizo todo lo que pudo con un Red Bull que simplemente no daba para más. Pero todo eso no importaba, porque su destino ya estaba decidido. Kvyat tenía más experiencia, más confianza y Red Bull le había dado una segunda temporada para demostrar que merecía ese asiento. Todo apuntaba a que 2016 sería su año, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Su objetivo era claro, sumar podios y quizás conseguir su primera victoria. No parecía una tarea imposible, pero la gran pregunta era, ¿podría lograrlo? La respuesta llegó muy rápido y fue un golpe devastador para el ruso. Y si 2015 había sido un desastre, 2016 logró superarlo. Otra vez, por segundo año consecutivo, Kvyat ni siquiera pudo iniciar la primera carrera en Australia. Well, we got a car stopped in the middle of the grid. Now, it looks like a Red Bull. That could be Danny Kvyat. Pero en Bahrein, finalmente llegó un respiro. Terminó séptimo, mientras que Ricciardo finalizó cuarto. Todo parecía volver a la normalidad, pero después de esa carrera, la vida de Kvyat cambió para siempre. En China, después de un inicio de temporada para el olvido, por fin había señales de progreso. Ambos Red Bull lograron entrar a la Q3. Ricciardo aseguró un sólido segundo lugar y Kvyat el sexto. Por primera vez en el año, todo parecía que iba bien. Las expectativas eran altas. Y si todo iba según lo planeado, un doble top 5 era posible. Pero cuando llegó el domingo, nada salió según el plan. Kvyat pasó de la sexta a la tercera posición en la primera curva. Se metió agresivamente por el interior, los Ferraris quedaron atascados y Vettel y Raikkonen terminaron tocándose. El resultado, Kvyat tercero y Vettel furioso. I made contact. I had no chance to avoid. I had the Red Bull coming on the inside like a madman. Pero para Kvyat todo iba bien. Se mantuvo firme en la tercera posición, no cometió errores, no dejó que la presión lo afectara y cuando cruzó la línea de meta consiguió su último podio con Red Bull, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Para Kvyat fue una celebración total, pero para Vettel fue todo lo contrario. En la sala de enfriamiento, el alemán seguía furioso. No podía sacarse de la cabeza lo que había ocurrido en la salida. Kvyat, en cambio, se veía relajado, como si nada hubiera pasado. Y entonces ocurrió una de las conversaciones más icónicas en la historia de la Fórmula 1. You asking what happened at the start. If I don't go to the left, you crash into us and we all three go out. Well, I was... No, not well. You came like a torpedo. Sin darse cuenta, Vettel acababa de bautizarlo con el apodo que lo acompañaría por el resto de su carrera. Ese día, Daniil Kvyat se convirtió en el torpedo. Pero lo que nadie esperaba era que, en la siguiente carrera, haría honor a su nuevo apodo. Porque lo que ocurrió en China no fue nada comparado con lo que estaba por venir.
Si en China Kvyat había provocado el caos, lo que ocurrió en Sochi fue mucho peor. Red Bull ya tenía un plan, pero en esta carrera Kvyat les dio la excusa perfecta para ejecutarlo. El ruso partió octavo en la parrilla y, una vez más, hizo una salida agresiva, pero esta vez se pasó de la raya. En la primera curva, golpeó la parte trasera del auto de Vettel. El alemán perdió el control, pero aún intentaba salvar la situación. Sin embargo, no tuvo tiempo, ya que en la siguiente curva, Kvyat lo volvió a golpear. Vettel no podía creerlo. I'm out! Crash! Somebody hit me in the rear, turn 2, and then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake! Honestly, what the are we doing here? Sí, lo chocó 2 veces en la misma vuelta. Arruinó la carrera del alemán, desencadenó un caos total en la salida y, lo peor, es que acabó con sus propias opciones de puntuar. 2 accidentes en 2 carreras. Y a partir de ese momento, las dudas comenzaron a surgir. ¿Qué piloto tendría Red Bull? ¿El que conseguía podios o el que se estrellaba en cada carrera? ¿Podría Kvyat recuperar su nivel en las siguientes rondas? Nunca lo sabremos, porque para Red Bull eso fue suficiente. Y 5 días después, la noticia se hizo oficial. And I think the people around us will be also able to evaluate how good job we are both capable of doing in these circumstances. And I think it will be interesting to see who will be able to work better and harder in terms of to bring in the results. El cambio dividió opiniones. Era sin duda uno de los cambios de pilotos más controvertidos en la historia del deporte. Para muchos, no tenía ningún sentido. Verstappen era absurdamente joven para un asiento en Red Bull. Por su parte, Kvyat acababa de conseguir un podio y, de repente, lo reemplazaban por un chico de solo 18 años. Incluso otros pilotos criticaron la decisión. Jenson Button lo dejó claro en Twitter. En serio, una mala carrera y Kvyat fuera, ¿qué pasa con el podio en la anterior carrera? Hashtag memoria corta. Normalmente, cuando un equipo grande cambia de pilotos a mitad de temporada, es porque el rendimiento es desastroso, porque está cometiendo errores constantemente y le está costando puntos al equipo. Pero esta vez era diferente. Kvyat acababa de dar el único podio de Red Bull en 2016. Había vencido a Ricciardo en el campeonato del año anterior. No era el típico piloto en la cuerda floja. Pero entonces, ¿por qué Red Bull tomó esta decisión? Nada parecía tener sentido. Kvyat no estaba rindiendo mal. Sí, había cometido errores, pero seguía logrando los mejores resultados del equipo. Sin embargo, ese no era el problema. La realidad era otra. No se trataba de Kvyat, se trataba de Max Verstappen. Y al final, 2016 iba a ser la última temporada del piloto ruso con Red Bull, sin importar lo que hiciera. El incidente en Sochi fue solo la excusa perfecta. En 2014, Mercedes intentó fichar al joven neerlandés, pero Red Bull se movió más rápido. Le ofrecieron mejores condiciones y, lo más importante, un asiento inmediato en Toro Rosso. Hier kommt der neue Formel 1-Fahrer in der kommenden Saison bei der Scuderia Toro Rosso. Max Verstappen, servus, hallo! Offiziell Formel 1-Pilot, wie geht's dir damit? Ja, es unglaublich. Así, Verstappen se convirtió en el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 con solo 17 años y 166 días, durante el Gran Premio de Australia en 2015. Max Verstappen, another debutant, as Daniel Kvyat. Pero su contrato tenía una cláusula muy importante. Si Red Bull no lo ascendía al equipo principal en 2017, iba a quedar libre a final de 2016. Ferrari y Mercedes ya estaban interesados en llevárselo, así que si Red Bull no hacía el cambio, Verstappen iba a terminar en un equipo rival. Pero había otro factor clave en la ecuación: Daniel Ricciardo. Sí, Kvyat lo había vencido en puntos en 2015, pero dentro de Red Bull, Daniel era el elegido. Venció a Vettel en 2014, tenía una imagen más fuerte para la marca y su carisma lo hacía ideal para el marketing de Red Bull. Incluso después de un mal 2015, el equipo seguía apostando por su talento. Para Red Bull, Ricciardo era el presente y Verstappen el futuro. Lo peor de todo es que Kvyat acababa de rechazar una oferta de Ferrari. Un par de grandes premios antes del ascenso de Verstappen, Ferrari le ofreció reemplazar a Kimi Raikkonen. I just scored another podium for the team.
it was different. And then at the time, had also, a proposal to race for Ferrari to replace Kimi at the time. And it was not many people know about it, but that was going on behind the curtain. Según sus propias palabras, rechazar a Ferrari y luego ser degradado por Red Bull fue un golpe muy difícil de asimilar mentalmente. Pero aún había esperanza para Kvyat. Al final, Verstappen era solo un adolescente. Nunca había competido en un equipo grande y, de la noche a la mañana, tenía toda la presión del mundo sobre sus hombros. Había una posibilidad real de que no pudiera con la situación. Pero lo que sucedió en la siguiente carrera en Barcelona no solo le mostró al mundo quién era Max Verstappen, sino que sentenció el futuro de Daniil Kvyat para siempre. Pero antes de seguir, si te está gustando esta historia y quieres disfrutar más como esta todos los días, apúntate a mi newsletter en f1alcubo.com. Es totalmente gratis y en menos de 3 minutos recibirás historias increíbles que no querrás perderte. Día que no estás dentro, historia que te pierdes para siempre. Así que ya sabes, apúntate ya en f1alcubo.com. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. El Gran Premio de España era la primera carrera de Verstappen con Red Bull. Había dudas, críticas y escepticismo sobre si realmente merecía ese asiento. Pero en solo un fin de semana todo cambió. Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix, wins the Spanish Grand Prix, and is the youngest driver ever to win a Formula One World Championship Grand Prix. Max Verstappen se convirtió en el ganador más joven en la historia de la Fórmula 1. Con solo 18 años y 226 días, logró lo que parecía imposible: ganar en su primera carrera con Red Bull. Un récord prácticamente inalcanzable y algo que Kvyat nunca pudo conseguir. Con esa victoria, Helmut Marko y Christian Horner confirmaron que habían tomado la decisión correcta. Y mientras Verstappen sumó 6 podios más en la temporada, Kvyat solo logró puntuar en 3 ocasiones después de su degradación. En 2017, Kvyat continuó en Toro Rosso, pero lo que debía ser su oportunidad para reivindicarse se convirtió en otro año desastroso. Carlos Sainz, su compañero, sumaba puntos de manera consistente y se consolidó como la referencia del equipo, mientras que Kvyat solo consiguió puntuar una vez en toda la temporada. Su situación era insostenible. The man they nicknamed the Torpedo seems to have done it again, Paul di Resta. Battling for position. Oh, and he's clipped another car as well. Los errores se acumulaban y su rendimiento ya no convencía a Red Bull. Cada fin de semana parecía más evidente que su tiempo en el equipo estaba contado. Y después de 2 temporadas llenas de altibajos, llegó el golpe final. Toro Rosso lo reemplazó con Pierre Gasly, quien en ese momento competía en la Superfórmula japonesa. Ni siquiera esperaron hasta el final de la temporada. Red Bull dejó en claro que Kvyat ya no estaba en sus planes, y así, su segunda oportunidad en la Fórmula 1 había terminado antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero si en la pista todo se derrumbaba, al menos su vida personal iba en una dirección completamente diferente. Entre finales de 2016 e inicios de 2017, Kvyat comenzó a salir con Kelly Piquet, hija del 3 veces campeón del mundo, Nelson Piquet. Ella trabajaba como consultora de redes sociales y relaciones públicas para la Fórmula E y estaba bien conectada en el mundo del automovilismo. Su relación con Kvyat parecía sólida, y a pesar de todo lo que el ruso había perdido en la Fórmula 1, en su vida personal todo parecía ir mejor que nunca. Daniil Kvyat se aferraba a cualquier posibilidad de volver a la Fórmula 1. Sin un asiento en la parrilla, aceptó un rol como tercer piloto de Ferrari. Una ironía brutal. Años atrás, había rechazado la posibilidad de unirse a la escudería para quedarse en Red Bull. Ahora, después de que ese mismo equipo destruyera su carrera, terminó trabajando en el simulador de Ferrari sin ninguna garantía de volver a competir. Pero al final del año, su vida dio otro giro inesperado. El programa de Red Bull estaba en crisis total. Toro Rosso necesitaba un piloto con experiencia y de todas las opciones posibles, decidieron traer de vuelta al mismo piloto cuya carrera habían destruido.
Así, Kvyat volvió a Toro Rosso para 2019. La gran pregunta era si podría recuperar su confianza y reconstruir su carrera. Sorprendentemente, la respuesta fue sí. Regresó más sólido que nunca. Parecía haber dejado atrás los días en los que era apodado el Torpedo. Pero 2019 no solo trajo cambios en su carrera, sino también en su vida personal. En ese año, Daniil Kvyat y Kelly Piquet anunciaron la llegada de su primera hija. Justo antes del Gran Premio de Alemania, se convirtió en padre. I just arrived home last night and obviously went straight to the hospital to meet my newborn daughter and it was amazing. El día antes de la carrera, Kvyat voló de regreso a casa y fue directamente al hospital para conocer a su hija recién nacida. Fue un momento especial, pero lo que no sabía era que la carrera que estaba por correr sería igual de inolvidable. Hockenheim 2019 fue una de las carreras más caóticas de los últimos años. La lluvia convirtió la pista en un desastre y las estrategias cambiaban en cada vuelta. Pero en medio de todo el caos, Kvyat se mantuvo firme. Después de tantos años de sufrimiento, lo logró. Remontó desde la posición 14 hasta el podio con un Toro Rosso que, en condiciones normales, no tenía ninguna posibilidad de pelear por un resultado así. Era su primer podio desde 2016 y su tercero en la Fórmula 1. Un resultado completamente inesperado. Para Kvyat, este podio significaba más que un simple trofeo. Era la prueba de que tenía talento, de que aún podía competir en el más alto nivel. Después de haber sido descartado y humillado por Red Bull, volvió a subirse a un podio. En ese momento parecía que nada podía derribarlo. Volvía a estar en su mejor nivel al mismo tiempo que vivía la mayor alegría de su vida, el nacimiento de su hija. Y mientras Kvyat reconstruía su carrera, las cosas en Red Bull se desmoronaban. Verstappen era el líder indiscutible del equipo, pero Pierre Gasly no estaba cumpliendo con las expectativas. Su ritmo era inconsistente, no lograba acercarse a Max ni en clasificación ni en carrera, y su confianza era inexistente. Y entonces llegó la noticia que nadie esperaba. Red Bull lo volvió a hacer. Otro cambio de pilotos a mitad de temporada. Gasly había sido promovido demasiado pronto y ahora la pregunta era ¿quién debía ser su reemplazo? La respuesta lógica era Kvyat. Tenía experiencia, había demostrado que podía manejar la presión y, además, venía de conseguir un podio con Toro Rosso. Pero Red Bull hizo algo que nadie vio venir. Eligieron a Alex Albon, un novato con solo 12 carreras en la Fórmula 1 para ocupar el asiento de Gasly por el resto de la temporada. Fue una decisión completamente inesperada y difícil de justificar. It was a shock. We kind of finished the meeting and everything like that. Christian called me straight after and it was he just told me basically congratulations. Kvyat había hecho todo lo posible para demostrar que merecía otra oportunidad, pero una vez más, Red Bull lo dejó de lado. No solo una, sino 2 veces. Sin embargo, no dejó que eso lo afectara, y justo después de la noticia, en Spa, remontó desde la posición 19 hasta la 7ª. Una respuesta perfecta a la decisión de Red Bull. La temporada terminó, Kvyat sumó puntos en 3 carreras más y Toro Rosso decidió retenerlo para 2020. Pero el año siguiente traería otro giro inesperado. Sí, otro más. Daniil Kvyat había superado todo tipo de obstáculos en su carrera, pero esta vez era distinto. Entre finales de 2019 y principios de 2020, su relación con Kelly Piquet llegó a su fin. No está claro exactamente cuándo ocurrió, pero lo cierto es que fue un golpe devastador para el ruso. Uno de los pocos pilares que lo mantenían de pie después de todo lo que le había pasado, se derrumbó. Y aunque se había levantado de varios golpes fuertes en anteriores ocasiones, esta vez fue diferente. 2020 fue un año desastroso para él. Mientras tanto, Pierre Gasly lo está humillando. No solo fue más rápido y consistente durante toda la temporada, sino que también logró algo que parecía imposible: ganar una carrera con Alfa Tauri en el Gran Premio de Italia. Gasly wins the Italian Grand Prix. Oh my, is that just wonderful? Oh my God! What did you do?
What did you do? Gasly no solo había conseguido con un Alfa Tauri lo que Kvyat jamás pudo conseguir con un Red Bull, sino que también terminó de consolidarse como el líder indiscutible dentro del equipo. El ruso quedó completamente en la sombra. Cada carrera que pasaba, su futuro en la Fórmula 1 se volvía más incierto. Su rendimiento ya no era suficiente para justificar su permanencia en Alfa Tauri, pero lo peor estaba por venir. Los golpes finales de los que no se pudo recuperar y que lo llevaron a su trágico final. Pero antes, si has llegado hasta aquí, probablemente estés disfrutando el video y seguramente disfrutes las historias de mi newsletter, así que suscríbete. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Si la historia de Kvyat ya parecía cruel, lo que ocurrió en 2021 la convirtió en una pesadilla. Entre finales de 2020 e inicios de 2021, Kelly Piquet y Max Verstappen oficializaron su relación. Sí, el mismo adolescente que le había arrebatado su asiento en Red Bull, ahora estaba saliendo con su exnovia. Era como si la vida misma se burlara de Kvyat. Verstappen no solo le quitó su lugar en la Fórmula 1, sino que ahora también estaba con la madre de su hija. Pero como si todo eso no fuera suficiente, al final de la temporada llegó el golpe definitivo en su carrera. Yuki Tsunoda ocuparía su asiento en 2021. Really looking forward, and I have pretty good confidence to drive well. Sin lugar en la parrilla, sin novia, ¿qué más podía salirle mal? En un último intento por mantenerse en el automovilismo, Kvyat se convirtió en piloto de reserva de Alpine con la esperanza de regresar en 2022. Pero mientras él luchaba por encontrar un camino de vuelta, Verstappen seguía acumulando títulos con Red Bull. And it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Y mientras el neerlandés seguía ganando en la pista, también construía una vida con Kelly Piquet criando a la hija de Kvyat. El ruso, en cambio, nunca logró volver a la Fórmula 1. Tuvo que buscar oportunidades en WEC, probar suerte en NASCAR y en la Fórmula E. El sueño que había perseguido toda su vida se le había escapado de las manos. En 2024, Kvyat intentó otra oportunidad en el automovilismo y compitió en la categoría Hypercar con Lamborghini, pero la historia se repitió, sin podios, sin victorias, sin éxito. Mientras tanto, Verstappen seguía escribiendo su propia leyenda. 4 títulos consecutivos con Red Bull. The Dutch driver will retain his crown. Max Verstappen is a 4-time Formula 1 World Champion. Y en diciembre llegó el golpe final. Max anunció que estaba esperando un bebé con Kelly Piquet. Era como si el destino quisiera recordarle a Kvyat quién salió victorioso en cada batalla. Dentro y fuera de la pista, Verstappen lo tenía todo. Kvyat, en cambio, lo perdió absolutamente todo. Su carrera, su novia y su hija. Luchó contra el sistema, contra las circunstancias y terminó con las manos vacías. Tuvo el talento, pero nunca las oportunidades correctas. Pero mientras Kvyat vivió un infierno, hubo otro piloto ruso que tuvo todas las oportunidades y facilidades del mundo. Y en solo una temporada demostró que no las merecía, convirtiéndose en uno de los pilotos más odiados en la historia de la Fórmula 1. Así que mira este video y descubre por qué Nikita Mazepin fue mucho peor de lo que todos recuerdan.